corregir por presión cuando la presión es mayor a 10 kilogramos, a 10 toneladas sobre el metro cuadrado. ¿Qué dice aquí? Corrección debido a presión intersticial geostática causada por los componentes sólidos del suelo que están arriba del punto considerado. Aquí considera un valor menor todavía. Cuando la tensión es mayor a 0.25. Aquí dice directamente que cuando la tensión es, no se lee muy bien, es mayor a 2.5 kilogramos toneladas sobre metro cuadrado, directamente corrigen usan el factor de corrección. Corrección por número de golpes es cuando se encuentra una arena ante la presencia del nivel freático y el número de golpes es mayor a 15, se debe corregir por número de golpes. Está bien la fórmula. Y finalmente el número de golpes corregido, NG de cálculo, se utiliza para determinar la eficiencia. Claro, sí. Está bien. Se calcula el número de golpes y se considera que la eficiencia es entre 85 a 95% de la energía que le llega al suelo al momento de hacer el SPT. Es casi lo que les había hablado yo cuando llevamos SPT. Están las tres correcciones: corrección por profundidad. Eso se corrige cuando las longitudes de las cañerías son mayores a 20 metros. Cuando ustedes están a más de 20 metros de perforación en SPT, el número de golpes que hayan obtenido en los últimos 30 centímetros lo tienen que corregir por profundidad, que es esto, el número de golpes que ustedes obtuvieron del SPT, menos 1.6, menos 0.003 por la longitud de la tubería, y esto es cuando ya es mayor a 20. Esa es la primera corrección. Perdón, esa tendría que ser una de las correcciones. La primera es la corrección por presión. En este caso yo considero cuando la presión efectiva es mayor a 10 toneladas sobre el metro cuadrado, recién se empieza a usar el factor de corrección. En todo caso, aquí este laboratorio utiliza la presión efectiva o corrige por presión efectiva. Cuando la presión efectiva dice 0.25, eso es muy bajo. Negativo. Corrección debido a la presión causada por componentes que están arriba del punto considerado con la expresión. Entonces aquí desde el primer metro ya empieza a corregir. Si me dice que la presión es 0.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces sería que a partir de más o menos 15 a 20 centímetros ya tendría que aplicar el factor de corrección. Entonces desde el primer estrato ya tendrían que usar el factor de corrección. Ustedes tienen que ir calculando la presión efectiva, que la presión efectiva no es nada más que la densidad del suelo menos 1, o sea, menos la densidad del agua por la altura del estrato. Y ahí ustedes van a tener un valor de presión efectiva. Luego calculan este factor de corrección por presión, que es esa fórmula, 0.77 por el logaritmo de 200 dividido entre la presión efectiva. Y recién con eso ustedes van a poder calcular el valor del número de golpes corregidos por presión, que es el número de golpes a los últimos 30 centímetros por el factor de corrección por presión. Después van a usar esto, si es que este estudio ¿cuántos metros tiene? 18, entonces aquí no se corrige por longitud de tubería. ¿Ya? La longitud de tubería o corrección por profundidad es cuando la tubería o la longitud de perforación supera los 20 metros. ¿Ya? Y ahora el factor de corrección por número de golpes solo es válido cuando se está haciendo, bueno, sobre el punto que se está estudiando,
es una arena, y además la arena se encuentra sobre el nivel freático y el número de golpes tiene que ser mayor a 15. En ese caso recién se corrige por el número de golpes, ¿ya? La corrección por el número de golpes es igual a 15 más, aquí ya tengo la fórmula, 15 más el valor de número de golpes corregido por presión menos 15 dividido entre 2, ¿ya? Esto es únicamente válido en arena que están por debajo del nivel freático, ¿ya? Ahí recién se corrige el número de golpes y cuando el número de golpes haya sido mayor a 15. Entonces, ¿qué tenemos en ese estudio de suelo? Arena limosa. Arena limosa sin plasticidad, es un A24, está bien, no tiene límite. Arcilla de mediana plasticidad, un A7,6, bastante elevado, 40% el límite líquido, 13 el índice plástico. Arcilla de alta mediana plasticidad, un A7,6. Aquí empieza, aquí ya está la presencia de nivel freático a los 7,30 metros, ¿ya? Entonces aquí recién se podría hacer el factor de corrección por el número de golpes. Entonces, ¿dónde estamos? 20, los primeros 15, los últimos 30, 28. Entonces aquí recién se podría corregir, primero por presión, luego por número de golpes. Como este es una arena y ya se encuentra debajo del nivel freático, entonces se puede corregir por el número de golpes. Este igual se tendría que corregir por el número de golpes siempre y cuando los sí, superaron, es 24, 23, si es mayor a 15 se hace corrección por número de golpes. Arena limosa, 30, 36, todas tendrían que tener corrección por el número de golpes. Superan a 15 golpes los últimos 30 centímetros, ¿ya? Y también tienen que hacer corrección por presión. Una vez ustedes tienen el ángulo de una vez tienen el número de golpes corregidos, ya sea por presión, por longitud de tubería y por pero viene por presión, luego viene por número de golpes, si es una arena que está debajo del nivel freático y el número de golpes en los últimos 30 centímetros es mayor a 15, también corrige. Y si la longitud de la perforación es mayor a 20 metros, luego corrigen por longitud de perforación. Pero como aquí su estudio de suelo es hasta 18, entonces solo tienen que corregir por presión, y lo que fuera arena tienen que corregir por número de golpes. Ya todo lo que esté debajo del nivel freático es arena, entonces tienen que corregir por número de golpes. Y con ese valor de los golpes o NG de cálculo corregido, con eso ustedes recién pueden usar o calcular lo que se conoce, ¿dónde está la formulita? Lo que se conoce como el ángulo de fricción, ¿ya? Entonces el ángulo de fricción es esa ecuación que tiene aquí igual el PDF. El ángulo de fricción es 27.10 más 0.3, número de golpes corregido, menos 0.0054, el número de golpes corregido al cuadrado. La misma ecuación que tengo acá, 27.10 más 0.03, número de golpes corregido, menos 0.00054, por el número de golpes corregido al cuadrado. Eso es en el caso de arena. En el caso de alguna arcilla, ustedes tienen que usar esta fórmula. Para hallar la cohesión, es igual al número de golpes corregido también, dividido entre un valor X que puede ir de 15 a 20, eso va a depender de la plasticidad de la arcilla. Y para allá el ángulo de fricción de arcilla será igual a 2 más 0.66 por el número de golpes corregidos. ¿Ya?
Eso creo que no lo coloca aquí en su informe. No, no está la manera. ¿Ya? Esa es la manera que tienen que hacer supongo que les borró aquí todo, entonces ustedes tienen que calcular su ángulo de fricción, calcular la corrección por presión, y en el caso de que sean arenas por debajo del nivel freático con número de golpes mayor a 15, también calcular el número de golpes corregidos por número de golpes, ¿ya? Entonces ahí están las tres correcciones. Sáquenle captura si quieren. La más predominante es la corrección por presión, porque según lo que dice ahí en la planilla esa, que corrige a partir cuando la presión efectiva es mayor a 0.25 kilogramos sobre metro cuadrado. Eso quiere decir que con 10-15 centímetros de altura ya hay que iniciar la corrección. ¿Ya? Entonces todos los estratos van a tener que tener ese factor de corrección. Luego, para allá el número de golpes corregidos. Perdón, luego para allá, ustedes calculan el factor de corrección. Para allá el valor del número de golpes corregidos por presión va a ser su número de golpes de los últimos 30 centímetros por su factor de corrección. ¿Ya? Eso tienen que hacerlo en todos los suelos. ¿Ya? Una vez llegan al nivel freático, se han dado cuenta de ese estrato que todos son arenas limosas. Entonces, ahí ya después de hacer la corrección por después de hacer la corrección por presión, a esos números de golpes corregidos por presión, ustedes lo tienen que corregir por número de golpes cuando son arenas debajo del nivel freático. Entonces tienen que usar esta ecuación. Si el número de golpes es mayor a 15, ustedes van a hacer 15 más el número de golpes corregidos de presión menos 15 dividido entre 2. Y ese va a ser su valor final del número de golpes corregidos. Ahora, en el caso de que tuviera un estudio del suelo mayor a 20 metros, entonces vienen vienen y tienen que hacer la corrección por profundidad, ¿ya? Entonces esa sería la última corrección. La corrección por profundidad sería el número de golpes de SPT menos 1.6 menos 0.003 por la longitud. Como en la planilla que les mandó, el estudio del suelo tiene una profundidad de 18.10 metros, entonces no necesitan hacer la corrección por profundidad, se descarta, solo son esas dos correcciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Disculpe, auxiliar. Pregunten. Auxiliar, disculpe, ¿me escucha? Sí, me escucho bien. ¿Podríamos hacer un ejemplo, por favor, para que quede más claro? De uno nomás. Un ejemplo. Ya saquen su calculadora. Aquí no tengo ahorita nada, ya aquí solo la computadora. Ya, comencemos entonces. Ya. Dice, una arena limosa, el primer estrato va de 0.30 a 1.80, ¿ya? Entonces, esto ustedes tienen que borrarlo, La arena limosa no tiene cohesión. Un suelo que no es plástico no puede tener cohesión, o si lo tuviera se desprecia de todas formas, ¿ya? Entonces, esta densidad del suelo ya es la densidad que viene restando la densidad del agua, ¿ya? Esto los estudios del suelo siempre lo hacen así.
Porque fíjense, ningún tipo de suelo su densidad va a ser 1.76, es muy baja, ¿ya? Entonces, este valor que ustedes ven aquí de densidad del suelo ya es la densidad del suelo, disminuyendo la densidad del agua, o sea, lo que ven acá. Dice densidad -1, ¿no es? ¿Ya? Entonces, cualquier suelo su densidad está en 2.6, 2.7, 2.8, 2.85, los más pesados, ¿ya? Entonces, aquí directamente ya le está descontando ese 1, ¿ya? Entonces, para hallar la presión efectiva, lo que ustedes tienen que hacer es esto. Vamos a hacer el análisis a la profundidad de 1,10 m, ¿ya? Entonces, tengo una densidad de 1.76 toneladas sobre metro cúbico. Lo multiplico por la altura, que es 1.10. Entonces, tendré una presión efectiva de 1.936 toneladas sobre metro cuadrado, ¿ya? Eso vayan anotándolo. La presión efectiva aquí, en este cuadrito que dice presión efectiva, está en kilogramos sobre centímetro cuadrado de ustedes. Entonces, eso lo dividen entre 10 y van a tener una presión efectiva de 0.1936, ¿ya? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sigo diciendo que esto está mal. Corrección por presión no puede ser tan bajo. En todo caso, aquí tendría que decir centímetro cuadrado. No podría hacer una corrección tan baja. La verdad que no he visto ni un laboratorio que tenga ese valor, ¿ya? Espérenme un momento, voy a buscar de alguno que tenga para guiarme algo. Disculpa, auxiliar, el ingeniero antes de terminar la clase prácticamente dijo que no era un práctico, que no era necesario hacerlo, pero nos iba a servir para el examen final, que prácticamente el final iba a ser un ejercicio o una planilla igual a esta. Y él prácticamente buscó una planilla y no encontró, así que de la que tenía, la que nos mostró al principio, borró datos al azar prácticamente, y algunos le faltaron y dijo esto van a borrar, esto van a borrar. Ya, pero por eso me lo mandaron medio incompleto, solo lo último que les pidió. De todas formas, él les pide que calculen. Aquí tengo la duda de que esto está mal. El que hizo el taipeo de esto se equivocó. No puede ser tan bajo la corrección por profundidad, por presión. La presión efectiva para empezar a corregir no puede ser tan baja. Aquí debería decir por lo menos centímetro al cuadrado, ¿ya? 0.25 kilogramos por metro cuadrado de presión, ¿cuánto me representa? No me representa ni 15 a 20 centímetros. O sea que después de 20 centímetros ya se considera la presión efectiva, me dice. Pero a ver, vamos a hacer lo que dice el libro, esto de acá, y vamos a corregir con esta ecuación, ¿ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Volvamos entonces al primer estrato, ustedes están anotando. Dice que la densidad está en toneladas sobre metro cúbico, ¿ya? Entonces es 1760 toneladas sobre metro cúbico, ¿ya? Perdón, kilogramos sobre metro cúbico. Ahora yo lo quiero llevar a kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cuánto sería ese valor? ¿Alguno ya lo convirtió?
Tiene más puntos. 1,76. Con este laboratorio de acá que se está equivocando la fórmula de Citecal, no me convence. Todos los laboratorios casi tienen la misma metodología de trabajo. Ángulo de fricción, no hay la fórmula. Presión efectiva, esto es lo mismo. Factor de corrección, no hay los valores, sí. Número de golpe. Hagamos una cosa, yo la tenía esa planilla, la tengo en... Sería buscarla. ¿Dónde está? Esta de aquí la voy a tener que buscar, pero esta planilla yo conseguí allá por el 2016 un estudio de suelo. Este es de Citecal, lo conozco su diseño. Tendría que buscar un montón de archivos que tengo, buscar en el disco que tengo externo, y voy a ver cómo trabaja esto para ver cómo es los cálculos, ¿ya? Entonces mañana les aviso eso, porque la verdad lo he prestado inclusive a algunos para que hagan estudio de suelo, lo tenía en Excel esta planilla, pero buscarlo, la verdad no sé dónde estará. Y voy a ver cómo trabaja sus cálculos y les digo, ¿ya? De todas formas, el viernes podemos pasar clases a las 7:30 y ahí les muestro cómo es el proceso de esto. ¿Estamos? ¿Está bien, auxiliar? Está bien, auxiliar. Gracias. Ya. Ahora, otra cosa. Con ustedes tenemos examen el día domingo. Quedamos en eso. Ya. Así que el horario quiero definirlo de una vez. Coloquen en el grupo si quieren que sea en la mañana o en la tarde o en la noche. Ahí, perdón, mejor en el chat del Zoom. Los últimos laboratorios auxiliar lo va a mandar a grupo para hacerlo y mandarlo. El último laboratorio sí, lo voy a pasar. Lo tengo grabado la clase del anterior semestre, así que eso lo voy a pasar. ¿Ya? Ahora volvamos a empezar la sesión, se va a acabar, ahí recién ya comentamos bien sobre el horario entonces. ¿Ya? Si te calma, acuerdo del formato, tiene que ser esta misma. Cliente, proyecto, ubicación, registro, peso, fecha, reporte, página, sí, es lo mismo. Es de este laboratorio de Citecal. Entonces lo voy a ver qué es lo que está haciendo y les explico. Si no, lo hago en una hoja, unos 3 perfiles de ustedes, y se los mando lo que haya hecho. Ya. Ahora sí, definamos el horario para el examen del día domingo. Ya, coloquen qué horario quieren que sea el examen en el chat, y el que tenga más votos ese gana.
una sola vez, por favor, escriban. Creo que hay más de 20 mensajes, son 20 ustedes nomás. Ya en el horario que gane ya vemos, el turno que gane ya vemos qué horario escogemos de eso. Ya, va a ser en la noche entonces. ¿Desde qué hora o a partir de qué hora pueden en la noche? Sí, me parece coherente a las 7 también. Ya, entonces quedamos el domingo a partir de las 7 de la noche, ya saben. El examen es por orden de llegada. Lo que hago, bueno, no todos son mis alumnos en carretera, entonces la forma en que yo evalúo van a ser 3 preguntas teóricas y un laboratorio. ¿Ya? Del 100% del examen, cada pregunta teórica vale 20%. Y el laboratorio vale un 40%. El laboratorio que yo les vaya a preguntar es el que yo diga. O sea, no me estén queriendo cambiar o diciéndome ese no me lo sé, porque ustedes se abstenieron a dar un solo examen. ¿Ya? Así que son 10, bueno, no les voy a preguntar corte triaxial, así que son 9 laboratorios que les puedo preguntar el procedimiento del ensayo. Lo que hago es en una sesión de Zoom meter 12 alumnos. Para los 12 las 3 preguntas teóricas son las mismas. ¿Ya? Después de eso me envían las fotos de su examen y comenzamos a la parte de ensayos de laboratorio. Entonces le empiezo a preguntar a una persona que me explique el procedimiento del ensayo. Me lo explica en 2 minutos y medio y luego paso a otra persona. ¿Ya? Esa es la metodología que tengo para tomar examen. Entonces, ya saben, están advertidos cómo va a ser el examen el día domingo. Horario escrito acabo de decir. ¿Ya? La teórica van a ser de los fundamentos teóricos, ¿no? Preguntas de conceptos generales, por ejemplo, aquí en SPT, ¿qué me puedo preguntar? Número de golpe, perdón, en SPT les puedo preguntar el peso de martillo y la altura de caída. Fuera del colmo de que ustedes no tengan conocimiento sobre el ensayo, lo han visto en mecánica de suelos 1 y lo ven en mecánica de suelos 2 también conmigo. Entonces, sí o sí tienen que saber, es primordial que un ingeniero tenga que saber cuánto pesa el SPT y cuánto es la altura de caída. ¿Ya? Después en SPT, igual que les puedo preguntar, la ecuación de Tersay, que no es esta. La ecuación de Tersay, la ecuación de carga última. Entonces la carga última será igual a C por NC más Q por NQ más 1 medio por la densidad por la base por N gamma. ¿Qué es NC, NQ y N gamma? Son factores de capacidad de carga, que dependen del ángulo de fricción. ¿Ya? Entonces tienen que hacerme así una desglosada de la ecuación que significa cada valor. En el ensayo de corte directo, cuáles son los 3 tipos de corte directo que hay,
consolidado drenado, no consolidado no drenado, ya, tienen que colocarme eso. En el ensayo de CBR, ¿para qué sirve el ensayo de CBR? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué determinamos o qué calculamos con el valor de CBR? El ensayo de Proctor, ¿cuál es el objetivo de hacer el ensayo de Proctor? En el ensayo de corte con veleta, ¿cuáles son los 3 tipos de fallas que se pueden presentar en el ensayo? ¿Ya? La falla plástica, la falla por corte, la falla parcial al corte, cosas que no se les puede, pues son conceptos básicos que no se les pueden pasar si están llevando o han llevado al laboratorio, ¿ya? No les voy a preguntar nada rebuscado ni complicado, son conceptos que sí o sí deberían haber tomado algún apunte o tenerlo bien claro en su cabeza si quieren pasar la materia, ¿ya? Por ejemplo, esto de correcciones no les voy a preguntar porque son fórmulas largas y son bastante complicados, pero un ingeniero que no sepa cuál es la ecuación de capacidad de carga de Tersay me parece que es absurdo, ridículo. Eso lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Entonces, cosas así les voy a preguntar en la parte teórica, ¿ya? Y ya en la parte práctica me defienden cara a cara el procedimiento de un laboratorio. Si veo que una persona lo sabe explicar, entonces lo corto antes de los 2 minutos y ya está, digamos. Por ejemplo, en el ensayo de SPT no quiero que me tartamudeen o que me volteen mucho y no me lleguen a responder. Muchos hacen eso, no llegan ni al objetivo principal del ensayo, pero me voltean un montón de veces. Miren, en 1 minuto se los voy a explicar el ensayo de SPT. ¿En qué consiste el ensayo de SPT? Ustedes primero ubican el punto donde van a hacer el ensayo, que debe ser, si tienen un plano de la edificación, los lugares más críticos o más solicitados de carga, ¿ya? Una vez ubican el punto, ustedes ¿qué es lo que hacen? Estacionan su trípode de manera que ambas patas queden distribuidas a la misma distancia del centro. Entonces, con una pala bizcacha retiran los primeros 30 centímetros de carpeta vegetal, o inclusive pueden llegar hasta los 50 centímetros para empezar a hacer el ensayo, ¿ya? Una vez que han llegado a los primeros 50 centímetros, arman las tuberías, proceden a jalar el martillo y que tenga una altura de caída de 76 centímetros y el martillo tiene un peso de 63.5 kilogramos. Dividen la tubería en 3 partes y registran cuánto ha sido el número de golpes para registrar cada parte. Cada parte debe tener 15 centímetros de separación, ¿ya? Entonces registran el número de golpes necesarios para penetrar esos 15 centímetros. Ahora, los últimos 30 centímetros son los valores que se utilizan para hacer cálculos más adelante, ¿ya? Después de hacer eso, sacan la tubería de SPT, abren la cuchara de Tersay, retiran 2/3 del material, ¿ya? Los últimos 2/3 los guardan y 1/3 de la parte superior lo retiran y lo llevan, lo embolsan herméticamente y lo llevan al laboratorio para hacer pruebas de clasificación de suelo. En 1 minuto y medio se los expliqué el ensayo de SPT y quiero que me lo expliquen así rápido y preciso, ¿ya? Cosas así, ¿ya? Porque hay algunos que me empiezan a decir, coloco el trípode, lo posiciono en posición vertical, horizontal, agarro la soga, mido que ambas patas tengan la misma separación, me voltean en 2 minutos y no me llegan ni siquiera a explicarme el proceso del golpe, ni me dicen el peso del martillo, ni nada. Esa es la manera. O sea, no les estoy pidiendo que sepan hacer el ensayo, pero más adelante, si ustedes llegan a desenvolverse en la parte del suelo, tienen que saber cómo hacer el ensayo y cuál es el objetivo del ensayo. Porque esa es la parte del laboratorio. Ustedes no van a ser laboratoristas, son ingenieros, van a salir ingenieros. Pero tampoco pueden obviar el objetivo o para qué se hace el ensayo o cómo es el procedimiento del ensayo. Entonces, por eso que quiero que les quede bien claro el ensayo. Por ejemplo, en CBR me golpean tanto que nunca me llegan a explicar la parte de la penetración del ensayo del CBR, que es lo más importante. Pues, ¿qué se hace en CBR? Ustedes lo que hacen es tener los datos del Proctor,
con eso ustedes preparan 3 moldes con diferente grado de compactación. La humedad de cada molde tiene que ser la misma, el contenido de humedad. Entonces, un molde va a preparar con 5 capas, y cada capa tendrá 12 golpes, otro con 5 capas, cada capa tendrá 25, otro con 5 y cada capa tendrá 56. Ya. Después de eso, ¿qué es lo que hacen? Enrasan las muestras, llevan a pesar, registran el peso. Como tienen el volumen del molde, lo siguiente que tienen que hacer es obtener la densidad del suelo. ¿Ya? Después de eso se lo lleva a un proceso de inmersión o saturación durante 1 a 4 días y se registra el hinchamiento que se puede producir en el suelo. ¿Ya? Si el hinchamiento sigue creciendo después de los 4 días, entonces pueden seguir haciendo lectura del hinchamiento. Y si la precipitación pluvial en la zona donde se va a hacer la carretera es menor a 50 milímetros por año, entonces pueden obviar el proceso de inmersión. Después del proceso de inmersión, ustedes retiran los moldes, hacen que escurran de entre 15 a 20 minutos y lo llevan a la prensa. En la prensa ustedes someten el ensayo a presión con un pistón, ¿ya? Del cual va a ser una velocidad del ensayo de 1.27 milímetros por minuto, y lo que registran es la carga necesaria para realizar penetraciones a determinados valores. Si quieren me pueden decir los valores, digamos. Al primer minuto será 1.27, al segundo 2.54, al tercero 3.81, al cuarto 5.08 milímetros. ¿Ya? Una vez termina el ensayo, entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Retiran una pequeña muestra del corazón del molde para determinar el contenido de humedad, ¿ya? Y ese es el proceso de CBE. Hay algunos que se metían los 2 minutos, 2 minutos y medio y ni siquiera llegan al proceso de inmersión. Entonces ahí es obvio que les voy a poner una nota baja, ¿ya? Porque ustedes tienen que saber explicar lo más rápido y más preciso posible el procedimiento del ensayo, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan? Auxiliar, disculpe, ¿los laboratorios cuándo se los vamos a presentar? Les dije que hasta el sábado en la noche tienen para enviarme todos sus laboratorios. Si es que lo voy a faltar. ¿No hubiera la oportunidad de presentarlo el lunes? No. Si se pudiera. El examen lo voy a tomar el domingo porque me va a presentar el lunes de algo que no, técnicamente no estarían estudiando si no me lo presentan, digamos. Bueno, está bien. ¿Te compartí triaxial? ¿No te compartí corte directo? Ah, sí, lo subió la chica esta, Rudiana, del otro grupo. Ya entonces, ya está subido el triaxial, ese es el último ensayo. Ahorita les mando el documento. Es lo mismo, digamos, ustedes lo que tienen que hacer es cambiar la planilla, y creo que ahí no he puesto en el informe la norma, entonces buscan la norma y hacen como un pequeño resumen. Todos los laboratorios, si se fijan, tienen eso, un pequeño resumen de las normas, y es eso nada más, y eso sería el último ensayo, ¿ya? Entonces en eso quedamos. ¿Algo más que quieran saber o consultar? Ese del último laboratorio es para verlo en el canal ese de YouTube, ¿no? Sí. Ok. Si en caso de que no pudiéramos dar el examen, ¿no hay otra oportunidad de dar? Tendrían que decirme cuál sería el motivo para no poder darlo. Es domingo en la noche. O sea, no sé que se enfermen o hayan tenido un inconveniente grave. Tampoco les voy a decir que no, me pueden dar otro día, pero tendría que ser un justificativo bueno, digamos. Porque es domingo en la noche el examen, digamos. A no ser que hayan sufrido algo, ya, digamos, es comprensible, pero después no le encuentro sentido, porque los que me dijeron su examen de residuos iba a ser en la mañana, entonces pueden darlo en la noche, tranquilamente.
¿Le puedo escribir al privado o tengo que decirlo acá? No, escríbame al privado, no es necesario que lo haga aquí. A ver. ¿Algo más? Ya entonces en eso quedamos, ya la tengo la planilla, voy a ver cómo son los cálculos y se los explico el viernes temprano, como ustedes pasan clase en la tarde, entonces lo pueden hacer, ¿no? No es la gran cosa. Se las pasaría la planilla, pero me arriesgo a mucho. Así que no, por eso no les he pasado ninguna planilla de SPT, ni la que les presenté en su informe, ni esto, porque el laboratorio nadie me mete una demanda después por pasársela. Ya, entonces quedamos en eso. Si no hay dudas o preguntas acerca del examen de los laboratorios, entonces jóvenes, conmigo fue hasta acá. Nos vemos el domingo en el examen. Bueno, el viernes y finalmente el domingo.